Bueno, pues bienvenidas aquí. Me dice Sor Teresita que novicias no pueden, no tienen bien su audio. Por eso no han compartido, pero no me aparece ningún chat escrito de ninguna, porque me dice que mire yo si me están preguntando algo. Me parece que hasta el momento no me aparece aquí nada escrito. Espero que esté bien eso, ¿verdad? Porque no me aparece. Bueno, entonces módulo 2, introducción a la Sagrada Escritura. ¿Tienen ahí ya su folleto, su manual? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí, sí. Ok. Si me hacen favor en la sesión anterior para estar en contexto, título y un poquito una síntesis, ¿quién me la da? Ah, sí, perfecto, perfecto. Yo estoy pendiente si ustedes tienen alguna duda, estoy a las órdenes. Yo les contesto aquí sin escribirles y si me aparece ahorita, me acaba de aparecer este único, estoy pendiente. Entonces ahorita estamos en el módulo 2 y les estaba pidiendo favor una síntesis de el módulo 6. Ah, son las aspirantes las que tienen problemas, no, ya, pero bueno, no importa, está bien, yo estoy pendiente, yo había entendido las novicias, pero ya Sor Teresita vuelve a escribir que son las aspirantes. Ah, las aspirantes, es que yo pensé que eran las novicias porque hoy ni las veo ni las oigo, por eso pensé que, y ahorita ni han entrado, creo yo, por eso pensé que eran ellas, las que estaban con problemas, ajá. Pero son aquí estas niñas que levantan el dedo y que me hacen así. Bueno, pero ahí nos hemos entendido por señas, ¿verdad? O las aspirantas. Está re bien. Ok. Todavía nos faltan tres grupos. Nos faltan las madres, nos faltan las novicias. No han regresado. Pero a ver, empecemos. Ah, bueno, no me pueden hablar porque tienen problema con el micrófono, pero por favor una ideita en el chat ahí sobre la sesión 6, por favor. Léanlo, módulo Sagrada Escritura, sesión 6. Título y un pequeñito comentario entre ustedes mismas, diciéndole a una sola que escriba, y ustedes le van dando ideas de esa síntesis del módulo 6. Y si estaban claras las preguntas de la autoevaluación. Bueno, ¿ya algo? Bienvenidas aquí, hermanas novicias. Entonces, estoy diciendo módulo 2, sesión 6, una síntesis pequeña
¿Cómo estuvo la autoevaluación? ¿Cómo están con esa? Con el módulo 6, preguntas, dudas, síntesis, que me puedan compartir, por favor. Bueno, a ver, ¿cuál es el título de la sesión 6? Acuérdense que esas dos las dimos casi juntas la semana pasada para ponernos al nivel con historia de la salvación. Licenciada, ¿Qué manda? es el panorama histórico literario del Antiguo Testamento. Ujú. Es el de las tradiciones. Ajá, muy bien. Y a ver una pequeña síntesis entonces de cómo se escribió la literatura del Antiguo Testamento. Pues acuérdense que eran tradiciones orales, fueron dichas por mucha gente, por muchas culturas, por distintas épocas, hasta que se ponen por escrito también en distintos periodos de la historia, se van mezclando, se ponen por escrito, y entonces al ponerlas por escrito, pues no las van a escoger las tradiciones específicamente, la yavista, la eloísta, no las van a escoger así específicamente, aunque tenemos piezas completas en algunos textos, pero van a estar casi puestas, y usamos, ¿se acuerdan la palabra? Yuxtapuestas, están tan mezcladas casi una encima de otra, ¿verdad? Pero es muy, muy, muy importante tomarlas en cuenta cuando se lee la Sagrada Escritura para no dar una interpretación equivocada, porque de lo contrario sacamos el texto del contexto, del sentido con el que el Espíritu Santo iluminó ese momento de experiencia y le damos un sentido que no pertenece. Entonces es importante tomar en cuenta el contexto literario, el contexto histórico, o sea, todos los contextos, el geográfico, el cultural, porque inclusive si no podemos darnos cuenta de eso, no vamos a entender a Jesús de Nazaret. No, no es posible entenderlo. Nosotros no estudiamos la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento porque tengamos la práctica judía. La estudiamos para comprender a Jesús. La estudiamos para comprender, por ejemplo, toda esta semana que viene, tan importante en nuestro cristianismo, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué se hizo tantas cosas buenas? ¿Cuál fue el problema? Y hoy un poquito se visualiza, ¿verdad? Que resucita a Lázaro, que eso en lugar de agradar y ver a la gente pues contenta y descubrir que él es el Mesías anunciado, pues deciden matarlo, ¿verdad? Entonces es importante entender la literatura del texto para entender el mensaje teológico. Por eso las sugerencias, y la sugerencia que entra aquí en el Nuevo Testamento es, por favor, lean la introducción en su Biblia
del Nuevo Testamento en general. Lean. Y luego, como tenemos la semana entrante, no tenemos clases. Tenemos hasta la otra y la última ya es presencial, pues darse cuenta de leer las introducciones, pues si quieren primero solo del Nuevo Testamento, después ir leyendo de cada uno de los evangelios, las introducciones, porque también es el mismo proceso. O sea, Jesús no escribió nada más que con su dedo, que vimos hace unos días con la mujer adúltera, ¿verdad? Que se puso a hacer o figuras o escritura, nadie sabe porque el texto no lo dice. Entonces, a veces no podemos hacer decir al texto lo que el texto no dice. Porque dice escribió, pero no sabemos si escribió, no sabemos si solo estaba trazando líneas, en fin. Es importante entonces los contextos para no hacer decir al texto lo que el texto no tiene como inspiración y revelación. Es decir, tomar en cuenta la revelación. Algo nos quiere revelar, algo Dios nos manifiesta en las palabras y en los hechos de Jesús. Algo del Dios Padre se revela, se manifiesta. Y eso es donde nosotros tenemos que ir viendo. Bueno, entonces, eso yo, pues como introducción, si ustedes tienen algo que añadir y eso de esa sesión anterior del Antiguo Testamento, y darnos cuenta que es el mismo proceso en el Nuevo. Jesús desarrolló su misión, pero no escribió nada. Y entonces las comunidades escriben, pero no escriben al día siguiente. Dijimos que Pablo es el primero que escribe en el Nuevo Testamento y son las cartas que manda a las comunidades que forma, porque él no se queda ahí. Entonces de Pablo, fíjense lo que les voy a decir y no es una herejía, de Pablo es del que más sabemos, del personaje que más sabemos en toda la escritura. ¿Por qué? Porque hay datos autobiográficos, o sea, quiere decir que él mismo los escribe en su carta. Por ejemplo, sabemos de su conversión porque él habla de ello en sus cartas. Sabemos de que estudió con Gamaliel, que era de padres judíos, que tenía ciudadanía romana y que vivía en Grecia, porque él lo escribe en sus cartas. Cuando Pablo habla de toda escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento porque no hay nada escrito en el Nuevo Testamento. Lo primero que se escribe antes de los evangelios son las cartas de Pablo, que tampoco están puestas en la Biblia, sino que estaban en las comunidades y en el proceso posterior se reúnen todas las cartas y es lo que se va a llamar Corpus Paulino. Se reúnen todas las cartas porque se veía la riqueza de la doctrina, la claridad de la explicación. Y quiero hacerles una observación. Vean lo importante de la formación. Si Pablo no hubiera sido tan formado por Gamaliel, no hubiera entendido tan bien lo que era su religión judía, su mente no hubiera estado abierta a la novedad de Jesucristo. O sea, la formación es sumamente importante para no confundir a los demás. Entonces, vean ustedes que Jesús no escribió nada, nada, pero la doctrina que desarrolla Pablo a través al paganismo, a toda el área de Grecia, es la misma de Jesús, pero ¿cómo él logra conectar justamente a Jesús con todo el Antiguo Testamento? Bueno, acuérdense que eso no lo lograron los apóstoles que lo conocieron en su momento histórico. Acuérdense que constantemente va a decir el Evangelio que no lo entendían, que no sabían lo que estaba hablando, que le preguntaban. En cambio, Pablo, por supuesto que tampoco fue mágico, porque en la carta de Gálatas dice que después de la experiencia que tiene con el resucitado, pues se va 3 años a Arabia a profundizar sobre el tema.
Hay que poner atención en todo eso primero, porque darse cuenta que la formación es algo sumamente importante. Que si Pablo no hubiera estado tan formado, acuérdense que los apóstoles eran pescadores, claro, elegidos, por supuesto, elegidos, llamados con una vocación de servicio, pero fue hasta Pentecostés que el Espíritu les da toda la capacidad de comprensión y pues la libertad para anunciar a Jesús. Eso solamente como una información, ¿verdad? Así es que yo les sugiero que lean las introducciones del Nuevo Testamento en general y después, conforme ustedes vayan pudiendo, cada evangelio. Y que hagan un cuadrito, ¿verdad? Yo creo que eso ya se los había dejado, un cuadrito donde ustedes van poniendo el autor, la fecha, el destinatario. Recuerdo que eso ya se los había dejado. No sé si ya lo habían visto. ¿Con el dedo, sí o no? ¿No? ¿Con la cabeza, no? No con tanta efusión, por favor. Bueno, entonces lo dejamos para la próxima, pero ahí está bien. Bueno, entonces, introducción al Nuevo Testamento. La introducción, ¿verdad? Ver que esa palabra de Dios, lo que vimos anteriormente en nuestro módulo 1, el logos. Aquí vemos la palabra de Dios, el logos, es lo mismo, ¿verdad? Logos dijimos que era de la palabra griega, ¿verdad? ¿Qué es este logos? Esta palabra es de Dios, es fuerza de Dios para salvar al que cree, al que le cree. No es, por eso dice, será derramada por muchos, o sea, no por todos, porque no todos creen, es por muchos, ¿verdad? Y esa palabra se encuentra y despliega la fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué de modo privilegiado? Porque es justamente el gran gozo, el gran anuncio de que Dios se ha encarnado. Bueno, a ver, alguien que me lea un poquito esta introducción, por favor. Hoy no sé, ya no regresaron las madres, hoy ya no regresaron las madres. ¿No? ¿Sí? No. Las novicias son las que no se ven. Ah, pero sí están, pero yo soy, sí, sí están. Ok. Las novicias son las que no se ven, es cierto. Bueno, entonces, ¿qué me dicen de la introducción de esta sesión 7? ¿Alguien que quiera leer un pedacito? Un pedacito. Sesión 7 del módulo 2, Introducción a la Sagrada Escritura. El título es Introducción al Nuevo Testamento. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Muy bien. Dei Verbum, ¿se fijan? Constitución Apostólica de Vaticano II, número 17. O sea, fíjense por qué es importante incluso en la liturgia, porque cuando se proclama esta palabra, pues es Dios el que está hablando. Entonces, lógicamente hay que saber qué está diciendo para poderle contestar. Este es el esfuerzo de ir comprendiendo la Sagrada Escritura para ir entendiendo esa fuerza de Dios que salva a la humanidad del que cree y donde se va desarrollando, o sea, no se da de una vez por todo, ni fue algo que se quedó en el pasado hace 2000 años, se va desplegando, se va desarrollando de un modo privilegiado porque
creerle que Él es la verdad. No, así ¿Qué más? es. ¿Qué manda? Pensé que me estaban hablando. Bueno, entonces, ¿cómo presenta este Nuevo Testamento? ¿Cómo es la presencia de Jesús en Palestina? ¿Cómo es? Bueno, ahí lo tienen ustedes en su manual. ¿Qué es lo que vamos descubriendo en este Nuevo Testamento, en esta novedad? Bueno, en primer lugar, el cumplimiento de parte de Dios de muchas promesas hechas. Aquí se cumplen en la persona de Jesús. Es la revelación total y absoluta de Dios. Dios que se da a conocer plenamente. Ojo con eso. Anteriormente lo había hecho sin revelado, pero poquito a poquito, una parte. Pero en la persona de Jesús se da a conocer totalmente, o sea, la plenitud de la revelación. Es Jesús, la plenitud de la revelación. Eso dice el anterior, miren. Palabra de Dios que es fuerza de Dios para la salvación. Se va desplegando, se va desarrollando su fuerza de modo privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Pues que era algo que ya se había prometido. Fíjense por eso, cuando en estas lecturas que dice Jesús en un momento, cuando dicen que no son hijos de Abraham, y dice, si fueran hijos de Abraham, ustedes se alegrarían, porque Abraham, al ver mi día, estaría feliz. ¿Por qué? Porque a él se le fue prometido esta realidad y se cumple en Jesús. Y entonces sus oyentes dicen, no tiene ni 50 años y dice haber conocido a Abraham. Okay. Jesús está hablando de otra cosa, ¿verdad? Está hablando de cómo Abraham hubiera entendido la realización de parte de Dios de esa promesa que se había hecho en la historia. ¿Se fijan? Entonces, las personas que le están escuchando, es decir, en este tema, pues es que Jesús le está diciendo, es que no hay que sentirse orgulloso solo porque pertenecemos a la raza de Abraham, sino que lo importante de Abraham es que le creyó a Dios, le creyó. Y puesto que le creyó, pues eso dice, Dios lo vio como parte de la justicia. Es decir, porque Abraham le dio el primer lugar a Dios en su vida. Y por eso, claramente, Jesús no es que solamente porque sean descendientes de Abraham en la raza, sino que el punto principal que está debatiendo Jesús con argumentos muy claros es justamente ese, ¿verdad? Abraham, al ver este momento, pues se hubiera llenado de gran alegría. Entonces, esta es una etapa decisiva, la de Jesús, ¿verdad? En la historia de la salvación. O sea, lo que estamos viendo en la primer módulo, aquí en la Sagrada Escritura, cómo se fue entendiendo el misterio de Jesús, fue como esto, como una etapa decisiva de la historia, como un momento que la iglesia, o sea, la comunidad que va a ir surgiendo poquito a poquito del anuncio de la pasión y muerte y resurrección de Jesús, la iglesia lo va actualizando, lo va haciendo presente. Tristemente, nosotros no acostumbramos leer las cartas encíclicas de los padres, de los papas, pero realmente ahí está la enseñanza de la iglesia que va actualizando el mensaje. Por ejemplo, ustedes van a oír el mensaje de Cuaresma del Papa, ¿ok? Ahí van a ver ustedes que partiendo de los acontecimientos que están sucediendo este año, el Papa va a iluminar esos acontecimientos
con el mensaje cuaresmal. El año pasado y el anterior, peor todavía, el 20, cuando estábamos en plena pandemia, pues todos vimos con tanto dolor el Papa solito, pues celebrando para el mundo a través de los medios visuales, pues el mensaje de la pasión y muerte de Jesús. El año pasado ya había un poquito más de gente, entonces él se va pues iluminando los acontecimientos desde la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque se inauguró una etapa decisiva en ese momento histórico de Jesús. Pero eso no se quedó ahí nada más. La iglesia hoy, la iglesia jerárquica, la iglesia que está en todo el mundo, formada por todos, lo sigue actualizando, ¿verdad? Porque es un evento sumamente privilegiado, es un gran privilegio darnos cuenta, ser conscientes que Dios entra en la historia. Había entrado anteriormente con las hazañas, con Moisés, con el llamado a Abraham, con el hablado, los profetas. Claro que había entrado en la historia, pero ahora entra de una manera sublime, él mismo encarnándose, ¿verdad? En su propio hijo. Y entonces, no debemos, si entendemos eso, no debemos quedarnos con la etapa nada más en el tema literario, religioso, cultural. Ay, sí, qué bonito, eso y lo hizo Dios hace 2000 años, ay, qué bueno, qué alegre. Y hoy hacer un rito sin sentido, o sea, cuando digo sin sentido es sin comprender el verdadero sentido de lo que estamos celebrando, ¿verdad? Conocemos el tema de la cultura, o sea, la época, por eso estamos estudiando las costumbres que se tenían en aquel tiempo. Conocemos el tema literario, que realmente primero se transmitieron esas enseñanzas de manera oral. ¿Se acuerdan que decíamos? Se hicieron listados, listas de dichos y de hechos de Jesús, y después se pusieron por escrito. Claro que ya les había dejado eso desde la presencial, cuando les había dicho, lean la introducción de cada evangelio y vean ahí, hagan un cuadrito y vean ahí autor, el autor de este evangelio, los destinatarios, a quién iba dirigido, el mensaje y la fecha en que fue escrito. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta que eso no debemos dejarlo como algo que pasó hace 2000 años y que luego se escribió y que ahora pues que nosotros nos lo enseñaron y por tradición somos católicos. No podemos quedarnos en esas etapas. Debemos darle el sentido de júbilo, de gozo. Si la Cuaresma prepara la Pascua, son 40 días para hacernos conscientes de una fiesta tan grande que empieza el Jueves Santo y termina el domingo de Pentecostés. 50 días de fiesta, fíjense ustedes, pero ustedes van a ver que al igual que en el Antiguo Testamento hay aspectos literarios que tenemos que tomar en cuenta. Primero, la cantidad de libros, 27 libros, ver que los 4 evangelios son importantes, es importante ver las fechas, los destinatarios, los autores. Luego, lo que hablábamos de Pablo. Pablo escribió cartas, a veces a personas individuales y a veces a una comunidad que tenía un problema o varios problemas específicos. Entonces, lo escribió, pero también hay que ponerse en esa época. Primero en el material con que se escribía. Luego la dificultad de que esa carta llegara a su destinatario. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Tenían que ir en barco, en caballo, pasaba tanto tiempo, el material se iba desgastando, después llegaba la comunidad lo leía, lo releía, lo pensaba, lo reinterpretaba. Luego miraban que en otra comunidad había un problema similar, no habían fotocopias, no habían muchas cartas, era una sola carta. Y la pasaban de mano en mano hasta que se va coleccionando. Eso no pasa de un día para otro. Tienen que darse cuenta de esos procesos históricos. Entonces vamos a encontrar 14 cartas de Pablo,
7 cartas católicas y también están las pastorales, ¿verdad? También eso se llaman géneros literarios. ¿De qué está hablando esa carta? ¿Qué es los 4 evangelios? Evangelio es una palabra que utilizaban los romanos porque, pónganse ustedes un poquito en esa época. Roma había conquistado muchos países, pero lo que iba decidiendo Roma lo tenía que llevar ese mensaje a esos países que había conquistado. Entonces, vuelvo a repetirles, ¿cómo hacía ese mensaje? Pues a través de caballos y los jinetes. El caballo no podía recorrer tantos kilómetros, descansaba y entonces por relevo le daban otra vez a otro jinete, otro caballo, y así, por relevo, y hasta que el mensaje llegaba a su destino. Cuando llegaba a su destino, pues no había para llevarle el mensaje a todo el mundo. Se ponían en la plaza central y desenrollaban el rollo, y eso se llamaba el evangelión, ¿verdad? El evangelión, o sea, la buena noticia de Roma. Esa palabra se utilizó para el cristianismo porque Roma podía dar buenas noticias, pero la mejor noticia es que Jesús, que Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Entonces, vean ustedes cómo una misma palabra sufre un proceso histórico y un proceso también literario, ¿verdad? Y todo el objetivo de ese tema, de esa buena noticia, es anunciar a Cristo. Pero oigan, por lo que decíamos anteriormente, no porque era un filósofo, ni un gran personaje, ni un historiador, ni un gran sabio. No, la buena noticia es que el Hijo de Dios. Pero acuérdense que en aquel tiempo el emperador romano era también hijo de Dios, porque era una cultura pagana, politeísta, y el emperador era considerado César, o sea, hijo de Dios. Por eso, Ave César es el saludo que le dan al César como divinidad. Pero aquí es la ironía, ¿no? La buena noticia no la da César. Fíjense cómo empieza Lucas su evangelio. En el tiempo de César Augusto, de Quirinio, y va dando distintos nombres, y cuando Anás y Caifás eran sacerdotes, bueno, va dando todo un contexto político, que es una buena noticia de lo que estaba pasando en esa época. Pero en ese momento, no, el evangelio no va a hablar ni de César Augusto, ni de ningún otro personaje, sino de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y ese Jesús es la buena noticia, la gran noticia, ¿verdad? Y entonces desen cuenta que aquí con claridad les dice que no encontramos la primera. Les decía yo en la presencial, ni siquiera tenemos el listado Q, o sea, la lista de dichos y de hechos de Jesús. No los tenemos, ¿verdad? Pero ahí tenemos los evangelios que también han tenido procesos. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Nadie? No, Nadie. solo, licenciada, queríamos preguntarle una parte de donde habla de Anás y Caifás. Uh-huh. Creo que Caifás es el que hace la profecía, ¿no? De que es, ¿cómo es? De que es bueno que un hombre muera para salvar al pueblo. Ajá, y dice que eso no lo dijo por sus palabras, sino que fue inspiración de Dios. Bueno, no dice que fue inspiración de Dios, dice que fue una profecía, dice. Dice que fue una profecía. Bueno, ahí es donde nosotros debemos entender cómo es que ellos entendían la realidad. Resulta, fíjense, pues aquí tienen que entrar ustedes al contexto histórico y al contexto religioso de la época. Es decir, ¿qué decía el Deuteronomio, o sea, como ley? ¿Qué decía? Pues decía de que no se puede matar a un hombre sin antes juzgarlo, decía. Pero también añadía, a no ser, claro que
En el Evangelio no habla de eso, pero uno por eso está estudiando, para conocer qué es la mentalidad de Caifás en el tiempo de Jesús. Y entonces por eso uno se da cuenta que tanto en el Levítico como el Deuteronomio va a decir, a no ser que este personaje vaya a tener tal reacción en el público, porque van a haber rebeliones. ¿Y qué va a pasar entonces? Resulta que entonces el imperio dominante va a venir y nos va a destruir el templo, nos va a destruir la nación, como había hecho Babilonia y se lo llevó al exilio. Por supuesto que eso no estaba pasando con Jesús, porque Jesús no estaba haciendo revueltas políticas, porque eso era un tema político. Por eso, en el Evangelio vemos que había un personaje que sí hacía eso, que se llamaba Barrabás. Fíjense una cosa, es que son tanto que puede uno ir ayudando a la comprensión de los temas. Bar es hijo. La palabra bar en hebreo es hijo. Por ejemplo, cuando se llama Bartolo, es hijo de Tolo o de Ptolomeo, o sea, el hijo de Ptolomeo. Oigan, fíjense esto, oigan esto bien, pongan atención. Abas. Oiga, ¿hijo de quién? Abba. Abas. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Abba. ¿Hijo de quién? Barrabás, hijo de Dios. Hijo. Abba. Barrabás. Son nombres compuestos. No sé si me están entendiendo. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo o no? Sí, licenciada. No, dicen aquí la palabra bar está en hebreo y significa hijo. ¿Se recuerdan que hay una escena donde presenta Pilato a Barrabás y a Jesús de Nazaret? ¿Sí o no? Y que le dice al pueblo que escojan a quien liberen. Y liberan a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era el hijo de Dios que hacía revueltas políticas para liberar al pueblo del poder romano. Jesús no estaba haciendo eso. Por eso Jesús, en las explicaciones de esta semana, él dice, he hecho muchas cosas buenas a la luz de todo el mundo. ¿Por cuál de todas me queréis matar? Entonces dice, no por ninguna de esos, sino porque te haces llamar hijo de Dios. Pero eso tampoco era un criterio porque miren, hasta Barrabás, su nombre significaba hijo de Dios. Y el César significaba hijo de Dios. Entonces, aquí ustedes tienen que ir comprendiendo que la acusación que le están haciendo a Jesús está justificada por el Deuteronomio, pero no es verdad. Porque realmente Anás y Caifás, y que van a decir, por ejemplo, es necesario que un hombre muera para salvar al pueblo, que era lo que decía el Deuteronomio y el Levítico. Cuando este hombre es un peligro para la nación, o sea, por el bien común, se le puede matar sin juzgar. ¿Sí me van comprendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Me van comprendiendo? Ok. Entonces, dense en cuenta que los juicios que le hicieron a Jesús, porque hubo un juicio religioso y un juicio político de acuerdo al Evangelio de Juan, pero esos juicios fueron realmente mentirosos, fueron engañosos, no hubo tal juicio, porque el de los judíos, que fue en la noche, fue a escondidas y ya habían decidido ellos matarlo. Y el de Pilatos, ustedes se dan cuenta que Pilatos siempre decía, yo no encuentro en él motivo de que sea condenado a muerte, porque el pueblo gritaba, porque dice, los judíos los estaban pues como alimentando para que ellos dijeran, crucifícale, ¿qué quieren que haga con este Jesús de Nazaret? Crucifícalos, crucifícalos. Ok, la crucifixión era un castigo romano, no judío. El castigo judío era la lapidación, o sea, apedrearlo. Por eso
Pilato lo manda primero a lapidar, no con piedras, sino que al estilo romano, con látigos y con la corona de espinas, para ver si el pueblo judío, cuando lo viera ya todo lastimado, pues ya lo dejaba en paz. No, ahí viene la profecía de lo que me preguntaba anteriormente la madre. La profecía es, el plan de Dios se va a cumplir no porque Él esté diciendo algo que le dijera yo novedoso, porque no lo está diciendo novedoso. Él está manipulando el Levítico y el Deuteronomio, lo está utilizando a las conveniencias de ello. Ahí no está la profecía. La profecía es que el plan de salvación el Padre lo va a desarrollar a través de su Hijo Jesús, pese a todas las circunstancias, porque luego, por eso no nos podemos quedar en la muerte, porque si nos quedamos en la pasión y muerte, ya nos arruinamos. Pablo lo dice, si Jesús no hubiera resucitado, o sea, nuestra fe es falsa. Falsa es nuestra fe, vana es nuestra fe. Vana quiere decir falsa. Entonces, el tema tanto de la encarnación, la pasión y muerte, tiene que ver con la resurrección. ¿Por qué? Porque si él no lo matan, no resucita. Y si no hubiera nacido, tampoco pues lo matan. Entonces es como una cadenita. Entonces la profecía es, pero no es tanto porque Dios lo manda a matarlo, sino porque Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Ahí está centrada nuestra fe, en la resurrección, en la novedad de una nueva vida. Pero necesariamente esa resurrección tuvo que haber pasado por la pasión, por la muerte. En ese sentido es la profecía. En ese sentido, que él anuncia algo que ellos lo están haciendo de una manera muy chueca y muy corrupta para mantener su nivel social, político y religioso, porque ellos lo que tenían era miedo de que sus reglas religiosas se vinieran para abajo. Y entonces ellos perdían su autoridad, perdían tantas cosas que habían logrado, sobre todo los fariseos, los escribas y el sumo sacerdote y el Sanedrín. Acuérdense ustedes que el pueblo pagaba diezmos, pagaba, pues les daba prácticamente el alimento, todo. Entonces ellos no querían perder todo ese estatus. Entonces cuando ahí dice que Caifás pues profetiza, es porque la palabra, o sea, la acción de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios se va a realizar, aunque sea entre tanta corrupción y tanta manipulación y tanta ambición. O sea, ¿pero qué es? Que lo maten. Si nos quedáramos ahí, ni ustedes ni yo creo que seríamos seguidores de Jesús. Pero resulta que el gran anuncio de la buena noticia no se queda en el Viernes Santo. La fiesta que empieza en el Jueves Santo termina en Pentecostés. Quiere decir que el domingo, o sea, el sábado de gloria y domingo la resurrección, pues tiene una gran festividad de 50 días. Entonces, esa es la profecía. Tristemente tiene que pasar por la muerte, pero donde nosotros debemos enfocar, no es que no vamos a tomar en serio su pasión y su muerte o su encarnación, por supuesto que lo tomamos en serio, lo agradecemos, pero básicamente todo lleva a la resurrección, todo lleva a eso. Porque, bien lo dice Pablo, si no hubiera resucitado, pues vana es nuestra fe. Porque que maten a un inocente no es novedad, eso ha pasado. La novedad no está en su pasión y su muerte. La novedad está en que en ese sufrimiento, en ese grito de dolor de Jesús, está el grito de dolor de toda la humanidad que Él entrega confiado al Padre y que el Padre lo acepta
y por eso lo resucita. Ahí está la gran noticia. Aquí no se trata de sufrir por sufrir o de provocarme el sufrimiento, no, sino que de entender, pues, que todo esto va a pasar y Jesús lo va a hacer perfectamente bien, porque todo su dolor, todo su grito de sufrimiento, lo va a poner en las manos del Padre. Y en las manos del Padre nada se pierde, nada se queda ahí. Entonces, ¿qué hizo el Padre con ese grito de dolor? Pues lo saca del sepulcro. Esa es la teología, esa es nuestra teología, esa es nuestra fe. No es otra, ¿verdad? No es quedarnos en el Viernes Santo con Jesús muerto y crucificado, no, sino es llegar al sábado de gloria. No sé si le contesté su pregunta en cuanto en qué consiste la profecía, en que el proyecto de Dios se realiza en medio de tanta corrupción, de tanto engaño, de tanta mentira. El proyecto, por eso se ve como una profecía. Tuvo que pasar lo que él dijo para que Dios lo resucitara. No sé si me captan. Sí, licenciada, muchas gracias. Queda claro, muy claro. Claro como el agua. Gracias. Muy Licenciada, bien. otra pregunta, tal vez no es lo mismo, pero solo para tener claro, ¿el sumo sacerdote era la autoridad máxima del Sanedrín o era otra? No, era la autoridad máxima del Sanedrín. El sumo era solo uno. Porque Ajá. acuérdense que Anás y Caifás, o sea, uno era el suegro, ¿verdad? O sea, había sido sumo sacerdote. Cuando nace Juan el Bautista, el sumo sacerdote era Zacarías. Entonces, estos se cambiaban, pero eran personajes muy importantes y que justamente dice, entraba al lugar santo de los santos, porque esa era su función específica. En la Pascua, o sea, en la celebración de la Pascua, que es la fiesta central del judaísmo, el sumo sacerdote entraba al lugar más santo del templo solo una vez al año. Y entonces, este lugar, él ofrecía sus oraciones, bueno, porque era sumo sacerdote, sumo lo máximo como sacerdote. Era el mejor, el más santo, el más puro y todo lo que ustedes quieran. Entonces él entraba con esa purificación y con esa dignidad al lugar más santo a ofrecer los sacrificios no solo del pueblo, sino de él mismo. Pero él era el intermediario entre Dios y el pueblo. Así como Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo, y así como hoy en nuestra iglesia también, en nuestra iglesia católica, los sacerdotes son intermediarios entre Dios y el pueblo. Pero es Dios el que actúa, no es el sacerdote, ¿verdad? Ya lo decíamos anteriormente. Ellos dicen, en persona Cristo. O sea, todo lo que hacen es en persona de Cristo. Ellos en el momento litúrgico están actuando en persona Cristo. O sea, ya después del acto litúrgico podrá pasar lo que podrá pasar, pero en el momento litúrgico ellos están haciendo eso. Entonces el sumo sacerdote era la cabeza principal del Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo, ¿cómo se llama? Como el Congreso, digamos, donde están todos los más ancianos, y entre ellos escogían a uno por su ejemplo, por su testimonio, y durante un año, pues su gran honor era en el día de Pascua entrar al Santo de los Santos, y que estaba guardado por pues como una cortina, ¿verdad? Por eso cuando Jesús muere dice, y la cortina del templo se partió de par en parte, en dos, ¿verdad? Porque ahí tienen ustedes al sumo sacerdote, eso está en la carta preciosa en los Hebreos, la carta a los Hebreos, donde él es el sumo sacerdote, el inocente, el justo,
el que está entregando su vida al Padre, no solo por todos los pecados de la humanidad, porque eso hacía el sumo sacerdote, del Sanedrín, el único que podía entrar a ese lugar santo y llevaba justamente todas las peticiones y los pecados del pueblo, los presentaba a Dios, luego los sacaban con el sacrificio del cordero, que una parte la inmolaban, o sea, la quemaban, y otra parte la comían como comunión. Entonces, vean ustedes qué hermoso. Nosotros tenemos en la Eucaristía, cuando dice el sacerdote, la hostia partida en dos y vuelta a juntar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, eso lo hacía el sumo sacerdote en el Santo de los Santos. Llevaba la sangre de los corderos sacrificados y las presentaba como ofrenda. O sea, para limpiar los pecados del pueblo. Luego salía y esa sangre la esparcía en el pueblo y ellos quedaban limpios. Entonces ahí es donde dice la carta a los hebreos. Si con la sangre de los animales el pueblo se sentía limpio, ¿cuánto no más con la sangre del único, del verdadero Cordero que fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Sin quejarse, sin gritar, sin blasfemar, presenta su vida, presenta su dolor. Por eso dice Juan Pablo II, en el grito de dolor de Jesús, puesto en las manos del Padre, ahí está la respuesta para todos nosotros, porque nosotros podemos unir nuestro grito al de Él, porque el de Él es limpio, puro, porque dice la carta a los hebreos, Él es el único sumo sacerdote que entrando ya al templo del Padre, ¿verdad? A los brazos del Padre, intercede por nosotros día y noche. Imagínense ustedes, es una expresión bellísima que si la creyéramos, que intercede por nosotros día y noche, desde hace más de 2000 y pico de años, esa es su función como sumo sacerdote. Y su sangre fue entregada de una vez para siempre. Dice, ya no es necesario estar matando ningún animal. Él entregó una sangre por todos y todos hemos sido limpiados y lavados por esa sangre. Entonces, en ese sentido, el sumo sacerdote era la cabeza central del judaísmo, del Sanedrín, y que era la máxima representación religiosa en el tiempo de Jesús. Más importante que los fariseos, los saduceos, ellos eran el verdadero centro religioso que estaba en el templo. Y bueno, después de eso, pues ya ven ustedes que ya nuestra reflexión cristiana es que el sumo sacerdote es Jesús, ¿verdad? En el libro de los Hebreos nosotros vemos eso. No sé si le contesté a su pregunta, si quedó claro. Sí, muy claro, licenciada, pero otra pregunta, disculpe la molestia. No, no te da pena. Entonces, el sumo sacerdote era la cabeza del Sanedrín. Luego, como mencionó usted ahí, los fariseos y los saduceos. ¿El Sanedrín entonces era independiente de estos dos? Podrían algunos fariseos y algunos, sobre todo fariseos, pertenecer al Sanedrín, pero no todos. O sea, los fariseos fue como dijera, un movimiento judío que va surgiendo del exilio de Babilonia. O sea, unos 500 años, tal vez sí, 400 años antes de Jesús. Este movimiento tenía la función, puesto que ellos creían que todo lo que habían perdido la tierra, el templo, ya no tenían templo, ya no tenían sacrificios, se habían quedado sin tierra en el exilio de Babilonia, empezó ahí el tema de las sinagogas. Y si ustedes recuerdan y ven ese panorama bíblico, se van a dar cuenta que en el exilio de Babilonia, Ezequiel se va como profeta.
Entonces ahí empieza la función de las sinagogas. O sea, como no tienen templo, no tienen, ellos se reunían en casas y ahí reflexionaban lo escrito, que era lo que estaba escrito de Moisés. Ahí fíjense que ni siquiera formaba parte, el Deuteronomio todavía no había entrado, porque ahí entra como una tercera edición el Deuteronomio en el canon. Antes todavía estaba la reflexión un poquito, cada vez se tenía que profundizar más. Entonces los fariseos eran un movimiento puritano. ¿Qué significaba? Muy convencidos que habían perdido todo por una fórmula. O sea, Dios prometió, Dios hizo una alianza con nosotros, nosotros fallamos a la alianza, Dios nos castigó, nosotros nos convertimos, Dios nos perdona. Era como una fórmula. Entonces, por eso ellos le daban tanta importancia al tema de la pureza, porque ellos querían mantenerse puros porque no querían que les volviera a pasar lo mismo, pero les volvió a pasar lo mismo con Roma, ¿verdad? Entonces, ese movimiento es el único que todavía permanece, porque los saduceos, Qumran, ¿quiénes son los otros? Los celotas, todos esos, después del año 70, Jesús muere en el año 30 y 40 años más, todo se destruye por los romanos con Nerón. Y entonces lo único que queda aún en el judaísmo actual es el fariseísmo. Ya ven que los escribas fue una función que termina porque ya no necesitan estar escribiendo. Ya existen los libros, ya los imprimen. Los celotas, pues ya no hay por qué pelear por estos. Ya era aquel movimiento como guerrillero para liberarse. Ellos perdieron totalmente la tierra. Acuérdense ustedes que Israel va a tener territorio hasta 1948, más o menos. Y fue Estados Unidos quien le dio el territorio. Entonces se fijan que estos movimientos saduceos, fariseos, escribas, celotas, todos estos eran movimientos. Todos creían en Yahvé, pero todos con una interpretación diferente. Los celotas queriendo pelear para liberar al pueblo, los fariseos con el tema de la pureza, de no contaminarse, por eso usaban tantas abluciones, o sea, lavados. Ablución es otra palabra nueva, ablución, lavado de ojos, lavado, ¿se acuerdan? Tinajas de tinajas, y llenas de agua. Vean ustedes que en las bodas de Caná, justamente el nuevo vino sale de las bandejas, de las grandes jarras de piedra que llenaban de agua para las abluciones. Entonces, todos estos grupos se terminaron. Se terminó el Sanedrín, se terminó el sumo sacerdote, se terminaron los sacrificios. Pues, ¿qué van a sacrificar? No hay templo. ¿Qué sacrificios de animales se acabaron? Los escribas se acabaron, los celotas se acabaron. Entonces, lo único que quedó un poquito fueron los fariseos, hasta el día de hoy un poco. Y Sanedrín y sumo sacerdote, pues tampoco, porque ya no hay función en el templo, ya no tienen templo. Fíjense. Entonces, eran movimientos monoteístas, claro, todos creían en Yahvé, pero todos creían de forma diferente y todos esperaban de alguna manera un Mesías diferente. Hasta los mismos apóstoles esperaban un Mesías diferente. Entonces, los fariseos, pues algunos de ellos formaban parte del Sanedrín. ¿Quién, por ejemplo? A ver si se recuerdan ustedes en la lectura, ¿quién era Nicodemo, por ejemplo? ¿Verdad? Ahí vamos a ver, Nicodemo era un fariseo que formaba parte del Sanedrín y que de alguna manera, pues él no está de acuerdo en que maten a Jesús. Pero el único fariseo que se convierte solo con Jesús resucitado es Pablo, que vemos que Pablo era fariseo, él lo dice en sus datos autobiográficos, y realmente se convierte al cristianismo. Entonces, todos estos movimientos que existían en el tiempo de Jesús formaban parte del contexto religioso de aquella época. Tenían gran fuerza. De todos los movimientos religiosos, el que más fuerza tenían eran los fariseos.
Entonces estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotas, los que se habían ido al desierto, el movimiento de Qumran. ¿Y por qué se habían ido? Porque no estaban de acuerdo con el tema del sumo sacerdote y el templo y el Sanedrín, porque miraban que eran corruptos, entonces habían preferido irse al desierto. Todos esos eran movimientos cristianos, movimientos religiosos que habían nacido más o menos 200, 300 años antes de Jesús y que estaban en la época de él y que todos esos terminaron, ya no lo tienen, los judíos ya no lo tienen. No sé si le contesté su pregunta. Muchísimas gracias, licenciada. Más que todo era por una pregunta que está ahí de la sesión 7, pero gracias, está bien. Entonces, los publicanos no tenían nada que ver con esto de la religión, ¿verdad? Eran los No, que... los publicanos eran totalmente los que estaban fuera de la religión. Eran los, por eso se llaman publicanos, porque eran los pecadores públicos. Ah, ya. Por eso en aquella lectura del publicano que estaba haciendo oración ahí atrás. Entonces, imagina usted que el fariseo, su oración es, te doy gracias, Señor, porque no soy como ese, no soy ladrón, no, bueno, y toda la lista de lo que no es. Mientras que el otro, públicamente, era claro que era pecador, ¿verdad? Pero no tanto, el tema era que era pecador porque no era un tema moral, básicamente, sino que era un tema laboral. Él cobraba impuestos, pero acuérdense ustedes que Mateo era un publicano y que Jesús lo llama. O sea, quiere decir que Jesús llamó a un pecador público. Acuérdense también que Jesús entra a la casa de Zaqueo, que era un publicano. Quiere decir que Jesús entra a la casa de un pecador público. Ahí es donde los fariseos se les para los pelos, porque ¿cómo es posible que que va a ser el Mesías, esté teniendo pues ahí contactos con gente pecadora pública? Ahí el tema donde toca y perdona a la prostituta, también es una mujer pública pecadora, la que encontraron en adulterio, otra pecadora pública. En fin, eso es donde ellos pues realmente no logran entender, no logran entrar el mensaje de Jesús dentro de sus estructuras. O sea que un publicano era un pecador público. Bueno, gracias. Gracias, licenciada. Bien. ¿Algo más por ahí? ¿No? Bueno, decíamos que el idioma de todos los libros es el griego, ¿verdad? Y es decir, Jesús no hablaba griego, pero todos fueron escritos en griego porque se escribieron mucho tiempo después, ¿verdad? Pero lo importante es que estos escritos, más que ser historia, son testimonios. Testimonios. ¿Testimonios de qué? Pues de la realidad de Cristo, ¿verdad? Que fue una persona histórica que existió. No pretenden sobresalir dentro de la literatura griega. O sea, no son libros como los de los filósofos, Sócrates, Platón, no. Son testimonios que ya han trascendido años, ya pasaron años y se sigue transmitiendo ya en otros idiomas ese testimonio de que Jesús, ¿quién era Jesús, verdad? ¿Quién era y cómo salvó a la humanidad? Fíjense ustedes que entender eso es algo muy, muy lindo, porque no se trata solo de transmitir algo que está escrito, se trata de ser testigos de esa verdad, de transmitir un testimonio que se vuelve cierto cuando yo he tenido un encuentro personal de Cristo, con Cristo. Por eso dice el Papa Juan Pablo II, si han encontrado a Cristo, vivid con Cristo, estad con Cristo y anunciarlo en primera persona. ¿Qué quiere decir en primera persona? Como alguien que yo conozco, como alguien con quien yo estoy en relación. Entonces, no se trata de obras literarias, pero básicamente ha llamado la atención como testimonio incluso a personajes que no son cristianos. Por ejemplo, Gandhi.
Gandhi no es un hindú que fue a estudiar a Inglaterra leyes y le cayó en las manos el Evangelio de Mateo. Y entonces igual que el eunuco que iba en aquel lugar y que llega Felipe y que le pregunta, ¿de quién hablan aquí? Y entonces Gandhi lo leyó con mucha atención y también él dijo, y esto de verdad lo creen sus seguidores, dice Gandhi, porque a él le impactó cómo Jesús cambia la realidad sin violencia, cómo su forma de actuar pacífica. Y saben ustedes que la independencia de la India por Gandhi se debió a que él puso en práctica el Evangelio de Jesús sobre el tema de la violencia. O sea, no devolver mal por mal. Entonces, lo triste de nuestro caso, porque Gandhi dice, si todos los cristianos creyeran esto, de verdad, el mundo fuera otra cosa. No solo lo tuvieran como una idea religiosa o sentimental o romántica, si lo creyeran de verdad, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que descubrir que no son formas literarias ni solamente temas para tenerlos ahí, pues no, es algo que debemos de meditar, contemplar, sino la lectio divina, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y nosotros dentro de eso tenemos que captar, igual que en el Antiguo Testamento, ¿qué es la reflexión teológica? ¿De qué se tratan estas escrituras? ¿No transmiten la vida de Jesús? Claro que no, no sabemos su vida, no la sabemos. ¿No transmiten su historia? Tampoco, tampoco porque hay muchos años que no se sabe. Como les decía anteriormente, se sabe más de Pablo que de Jesús. No es su biografía, no es su historia, no es su vida, no es su biografía porque, bueno, hijo de María y de José, pero nada más. Okay. Entonces, ¿qué es lo que es tan importante de esta buena noticia? Bueno, entonces el aspecto teológico es el magisterio de la iglesia. Ahí es por eso nosotros tenemos que ir viendo, y aquí es donde ustedes tienen el comentario, una reflexión adicional en cada sesión para ir viendo cómo la iglesia va enriqueciendo estos temas, como las encíclicas, las cartas pastorales, los temas que se van desarrollando sinodales, en fin, el magisterio de la iglesia, donde la palabra se ofrece como una realidad personal. Fíjense, esa palabra es importante. Realidad personal, no como una idea, no como una doctrina, no como una enseñanza, sino como algo que realmente afecta mi vida. Por eso, el Papa Benedicto XVI decía, el cristiano de hoy tiene que ser un místico, un teólogo, no un teólogo, sino un místico testigo. O sea, que haya entrado en esa conexión, ¿verdad? Entonces, es en el magisterio de la iglesia donde se ofrece la noticia, la buena noticia, como una realidad personal. No solamente como una palabra, como un discurso, sino como un alimento. Fíjense ustedes el tema de la Eucaristía, ¿verdad? Cuando nosotros tal vez vamos así por rutina, lo recibimos, no, es un alimento, donde no, lo que les decía anteriormente, no soy yo la que voy a tener el proceso de asimilar y digerir el cuerpo como cuando me como una papa, no, es el Señor que me asimila a mí. Entro yo a esa parte divina a la que Él pertenece. Entonces, por eso, ese alimento es vivificador y transformante. O sea, nos da vida, nos transforma. No es posible estar en una Eucaristía y salir solo con sueño y cansada. No se puede, no se puede. Hay que revisar eso si así pasa, ¿verdad? Porque, donde entonces la parte de la vivificación
de la novedad, de la renovación, ¿verdad? Y entonces lo que hemos dicho, hay un hilo conductor, empezó en Génesis 1, termina en Apocalipsis, la parte literaria escrita, llega hasta mí, ese hilo conductor donde yo debo de entender cómo actúa ese Dios en la historia, qué es lo que hace. Sí, pero en el texto dice que castiga, que se enoja, que tiene cólera, que ya por eso vimos géneros literarios y tenemos que ver esa literatura desde las tradiciones. Si era una yavista, utiliza formas humanas, hay que comprender también el contexto cultural, cómo vivían en la época nómada, cómo vivían cuando fueron entrando en un ambiente pagano, o sea, la tierra de Canaán. O sea, tenemos que ir buscando el hilo que nos va revelando el rostro amoroso de Dios, siempre proviendo, siempre cercano, siempre acompañando, siempre escuchando. He oído el clamor de mi pueblo. Fíjense, esa frase es interesante. Dios ha oído el clamor de su pueblo y resulta que el pueblo todavía no es pueblo y resulta que a ellos ya se les había olvidado Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué? Porque habían pasado más de 400 años en Egipto. Ya habían estado ellos en otra cultura, con otros dioses, y sin embargo Dios no se olvida. Y eso lo vamos a encontrar en los salmos, en los profetas. Aunque una madre olvide a su hijo, yo no te olvido. Y ahí lo tenemos atestiguado. El pueblo ya se le había olvidado. Por eso es tan difícil cuando ellos van en el desierto, porque a pesar de que ven las acciones de Dios, porque ven cómo va actuando, acuérdense ustedes en el Salmo invitatorio 94, ojalá no dudéis de mí, como lo hicieron tus padres en el desierto, que aunque habían visto mis obras, no creyeron en mí. Ay, si se dan cuenta, lo mismo que dice Jesús en Juan, mis obras dan testimonio de quién soy yo. No es que yo esté hablando bonito de mí mismo, porque en el ambiente cultural, una persona no puede hablar de sí mismo. Tiene que haber testigos. Entonces, y necesitaban por lo menos 2 testigos. Fíjense, eso va ahí va el hilo conductor en todo. Simeón y Ana, María y José, Zacarías y Isabel, testigos de que es el Mesías. O sea, el testimonio no es alguien que se lo da. Cuando dice Jesús, en el Evangelio, todo lo que hemos leído estas semanas, dice, tu testimonio no es válido porque tú estás hablando de ti mismo. Y Jesús argumenta, mi testimonio sí es válido porque yo no estoy hablando de mí. El Padre da testimonio y si no creen en el Padre, pues crean en mis obras, que también dan testimonios de mí. Entonces vean ustedes la coherencia, ¿verdad? Ahí encontramos ese hilo conductor desde siempre, del mismo Dios, solo que la diferencia es que aquí en el Nuevo Testamento la gran noticia de que está encarnado, es la persona, es la vida y es el mismo Jesús de Nazaret. Esa es la gran novedad, la gran noticia, ¿verdad? Hay un sacerdote, hay un obispo, mejor dicho, se llama Robert Barron. Yo ya les pasé anteriormente un video que duraba como, no sé, como 35 minutos que hablaba de Jesús. Y él dice, en ese video que yo les mandé, decía, Jesús es Yahvé caminando en su pueblo, dice, el mismo Yahvé. Imagínense ustedes si los otros no se iban a aterrar de imaginarse que Yahvé estaba caminando entre ellos. Pero como esto no es una imposición, desde el principio vemos que Dios no se impone a nadie. Es un camino abierto a la vida. Eso también está en Deuteronomio y en Levítico. Aquí tienes en tus manos la muerte y la vida. Escoge lo que quieras, ¿verdad? Entonces es un camino abierto. No está obligado nadie a seguirlo.
Y entonces dirán ustedes, claro que sí, porque si no nos castiga. No, no castiga. Ni castiga ni se enoja. Sino que la verdad es que es igual que el hijo pródigo. Le pidió la herencia del padre, se fue. El padre siempre se quedó esperándolo. El padre siempre estuvo ahí. Al que se lo llevó el río fue al hijo pródigo. Él fue, pero no por culpa del padre, sino porque él mismo malgastó, porque él mismo arruinó su vida, porque es lo que dice Jesús en el Evangelio. Sin mí no podéis hacer nada. ¿Se fijan? Entonces es lo mismo, el hijo pródigo es eso. El hijo pródigo pidió y dice esa parábola, se marchó lejos. ¿Lejos de dónde? Del padre. Y ya vieron, lejos del padre, pues ya vieron cuáles son las consecuencias elegidas por uno mismo, no porque Dios así lo impuso. Gracias a Dios este muchacho se acordó de que tenía un padre bueno y que podía regresar a esa casa. Y gracias a Dios, ese momento de gracia, él regresa y entonces ya vieron ustedes cómo lo estaba esperando el padre. No lo regañó, no lo condenó. Si ustedes miran también el evangelio en Lucas, el evangelio de Zaqueo, se van a dar cuenta que Jesús no le dice nada a Zaqueo. No lo convence, no lo regaña, léanlo, capítulo 19 de Lucas, y se van a dar cuenta que no hay ninguna palabra y que Zaqueo solamente se sabe amado, se da cuenta del amor que le tiene Jesús y que no le importó entrar a su casa y que la gente se quedara hablando de quién. Mal de Zaqueo, no, se quedaron hablando mal de Jesús. A Jesús no le importó. Bueno, pues entonces les dejo este camino abierto. ¿Dudas, preguntas ahí sobre esta sesión? Perdone, yo tengo una pregunta, pero quizás tiene relación con esto que ha estado mencionando. La vez pasada en la sesión anterior hablaba de que Deuteronomio es segundo. Entonces me quedó la duda en una pregunta de la sesión 6. A ver. ¿A qué se refiere la expresión segundo templo? ¿O qué significa la expresión segundo templo? Ok. El primer templo fue el que hizo Salomón. Entonces, ese templo que estaba en Jerusalén, que era majestuoso porque lo hizo Salomón, hijo de David, pues resulta que fue destruido con el exilio de Babilonia. Y más o menos ahí lo pueden ver ustedes en el panorama bíblico, más o menos 500 y pico años antes de Jesús. Creo que fue en el 586, creo que fue, o sea, 420 años antes de Jesús. Bueno, ese primer templo fue destruido completamente. Pero, ¿se recuerdan que les comenté yo que ellos se fueron al exilio por Nabucodonosor, rey de Babilonia? Los imperios, cuando conquistaban un territorio, exterminaban a la gente. Y exterminaban a la gente y todas sus riquezas se las llevaban y lo que formaba parte de la cultura también. Bueno, pero luego, 70 años después de ese acontecimiento del exilio, otro imperio viene a dominar, que son los persas. Y aquí el rey era Ciro, rey de Persia. Entonces Ciro piensa diferente y no quiere que los judíos estén en su tierra, o sea, en Persia. Entonces, ¿qué hace? Pues lo regresa a su país. Obviamente ellos lo vieron como la mano de Dios que los había perdonado y los regresa. Pero cuando regresan, todo está destruido. No había templo, no había casas, la gente que se había quedado ahí con Jeremías, pues estaba como esclava, habían perdido la tierra, habían perdido el culto, habían perdido la Torá, todo lo habían perdido. Y ellos sintieron entonces que habían perdido las promesas que Dios les había hecho. Pero antes de que el pueblo regresara,
va Esdras, que era un sacerdote, y Nehemías, ¿verdad? Que va a fungir no como profeta, pero va a estar ahí, un sacerdote y digamos que un levita, un profeta. Bueno, regresan y viendo, van a ver el templo, o sea, no hay templo, lo han destruido los babilonios. Entonces se encuentran allí en unas vasijas unos rollos y entonces los empiezan a leer. Y es donde teníamos la lectura de Esdras. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Que estuvo en uno de los días de la semana, les dije yo, fue más o menos la lectura que se hizo en el tercer domingo de tiempo ordinario. El Papa lo mencionó como el día de la palabra. Entonces, ese día Esdras lee el rollo y la gente pues se enternece, llora, le pide perdón a Dios. Y ahí empieza la construcción del segundo templo. No ese, pues en ese momentito la gente ve que, bueno, se llena de esperanza, de ánimo y empieza la construcción del segundo templo. Ese segundo templo no era tan majestuoso como el de Salomón, porque ya ellos no tenían ya riquezas ni nada. Pero es el trabajo del segundo templo. Y ahí, en ese segundo templo, es donde empieza nuevamente a interpretarse y a reinterpretarse, y por eso Deutero. El Deuteronomio tiene varias interpretaciones. O sea, la primera en el momento del Éxodo y todo ese periodo del desierto. Luego está otra parte del Deuteronomio, posiblemente en las monarquías entre David, Salomón, y luego tiene la tercera edición, que es la que entra en el canon, que es la de Esdras y Nehemías. Entonces ahí se escribe, pues, ¿qué dijera yo? Pues es la escritura, la reflexión que va a entrar en el canon. Ese segundo templo lo magnifica, o sea, lo hace precioso Herodes el Grande. Entonces, cuando en el tiempo de Jesús, el templo del tiempo de Jesús, el templo al que Jesús va, es este segundo templo del periodo de los persas, cuando Ciro los regresa, que se construye y que lleva un tiempo, pero que está embellecido grandemente por Herodes el Grande. Y ese templo es destruido absolutamente por los romanos en el año 70. Así es. Entonces, ese es el segundo templo. Gracias, mi amor. Bueno. ¿Algo más por ahí? Perdón, siempre sobre esto. Entonces no es algo espiritual, digamos, si lo queremos relacionar, no es, es algo físico, es algo que sí se dio en la historia. Ah, sí, es algo histórico que se desarrolló. Ahora, si usted quiere ver, por ejemplo, y darle un sentido espiritual, místico, eso es lo que hace. ¿Se acuerda usted, por ejemplo? Ahí es donde tenemos que ver a la samaritana. Y ahí es donde les vuelve a ayudar el panorama bíblico. ¿Por qué si los samaritanos que estaban en la parte norte y los judíos no se hablaban? Hubo una separación, pero como ellos fueron destruidos antes que Jerusalén, o sea, Samaria e Israel fue destruida antes que Jerusalén, pues ellos totalmente casi se volvieron paganos desde el principio, porque Jeroboam, cuando se parte el reino en dos, Jeroboam se queda en el norte con 10 tribus y Roboam en el sur, Judá, Jerusalén. Había templo, el templo era el de Salomón. Pero dice, y eso también lo tuvimos en la liturgia en este tiempo, entonces Jeroboam dijo, no, si estos siguen yendo a Jerusalén, esto nunca, siempre van a estar ellos con esa tendencia. Entonces voy a construir yo ahí, y puso 2 becerros, y fue la construcción y todo eso, y es el templo de Siquem y de Betel y de Gilgal. Hay 3 templos en la parte norte, Betel, Gilgal y Siquem, que eran los que iban trayendo desde Abraham, donde se habían hecho. ¿Se acuerda que Abraham tuvo una experiencia, Jacob tuvo otra
Entonces ahí decía Betel, la casa de Dios. Era un lugar sagrado que había tenido Jacob. Otros lugares sagrados era donde habían sido enterrados los patriarcas. Bueno, acuérdense que la samaritana, dice el Evangelio de Juan, estaba en el pozo de Jacob. Ahí ven ustedes que trae la misma tradición. Pero la samaritana le hace una pregunta a Jesús. ¿En dónde hay que darle culto a Dios? Entonces, le está hablando, aquí viene la pregunta que usted está haciendo. Entonces, él está hablando ya no le está hablando de una cosa tan material, sino que ya está subiendo de tono, por decir así. Y Jesús le dice, porque ella le pregunta directamente, ¿dónde hay que darle culto a Dios? ¿En Betel o en Jerusalén? Y entonces Jesús dice, en ninguno de los dos lados. Habrá un momento, dice, donde el culto a Yahvé será en espíritu y en verdad. Ok, entonces aquí nos tenemos que pasar el hilo conductor a Pablo, cuando dice, ustedes son el templo de Dios, porque el espíritu habita en ustedes, aunque es un gran tesoro que llevamos en vasijas de barro. Entonces, vean, el hilo conductor está hablando de templo y luego que sí ya hay un sentido donde el templo, pues ya viene toda una doctrina de por qué el cuerpo, cuidarlo, ¿por qué? Porque no nos pertenece, sino que habita Dios dentro de nosotros. Ahí ya hay un nivel diferente de templo, ¿verdad? Pero el segundo templo no se refiere a eso, sino a una construcción histórica. Pero si la queremos ver desde una reflexión teológica y espiritual, también la podemos ver. Pero entonces agarramos siempre por el mismo lado, pero ya vemos la conclusión con Jesús y con Pablo, ¿verdad? El templo. ¿Y por qué Jesús dice lo mismo? Cuando dice, destruyen este templo, que es ¿cuál? Ese segundo templo que había empezado a hacer Esdras y Nehemías en ese periodo y que Herodes lo había puesto precioso. Entonces Jesús dice, destruyan este templo que yo lo reconstruiré en 3 días. Y ya como es algo que se escribe después de la resurrección, pues ellos ya explican ahí, se refería a su cuerpo. O sea que ahora el nuevo templo de Dios, ¿quién es? Es Jesús. Ya no es una casa, ya no es el segundo templo de Esdras y Nehemías, ni tampoco es el templo ese de Esdras y Nehemías que embelleció Herodes, el grande. Ahora es Jesús, ¿verdad? El nuevo templo. ¿Por qué? Porque ahí habita Dios. Y luego ya con el bautismo y todo eso, Pablo va a decir que nosotros somos los nuevos templos de Dios. Y de hecho, ese templo de Herodes lo destruyeron en el año 70 y con él casi toda Jerusalén. Bueno, pues les encargo que lean un poquito y que ahí reflexionen, preguntas que las escriban, porque después ya no se acuerdan. Y entonces ahí me las tienen ustedes a la mano. Que tengan una santa semana. Ahí se acuerdan de orar por mí si pueden y si quieren. Y entonces, si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 15. Si tienen cualquier ocupación, me avisan con tiempo. Con mucho gusto, licenciada. Licenciada, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ya no recibí ninguna pregunta en el chat, así es que ahí quedó. Y le pregunto oralmente. Ah, no, pero está bien. No, es que como me dijeron que no tenía micrófono. ¿Quién? Ok. Entonces, que pasen buena tarde, cuídense mucho y que estén bien. Gracias, licenciada. Gracias, Felicidades. licenciada. Dios te bendiga. A ustedes también, cuídense. Gracias. A la orden.